Saludos compañeros, quiero compartir con todos ustedes mis opiniones respecto a este tema que ha venido sonando desde hace un tiempo y esta semana con mayor fuerza, y es Venezuela. ¿Será el estado 51 de los Estados Unidos? Fíjense, esta semana en las noticias salió que la Embajada de los Estados Unidos aquí en Venezuela va a celebrar el 4 de julio. El 4 de julio es el Día de la Independencia de los Estados Unidos de América, si no me equivoco. Si estoy en lo incorrecto, bueno, déjenmelo ahí en los comentarios. Se da a conocer esta noticia ya que en uno de los mayores, o uno de los centros comerciales aquí en el país, el Centro Comercial Ciudad Tamanaco, o mejor conocido como el CCCT, se va a llevar a cabo este evento donde va a haber un show de fuegos artificiales, va a haber una serie de eventos culturales y se va a celebrar o en conmemoración, en aniversario con respecto al Día de la Independencia de los Estados Unidos. Adicional, en las noticias aparece que el presidente Donald Trump muestra una imagen del mapa de Venezuela con la bandera de los Estados Unidos. Entonces esto ha revivido nuevamente el debate si está bien que Venezuela pase a ser parte del territorio de los Estados Unidos de América. Tú como venezolano, ¿qué opinas? Yo, a través de este video, el cual los advierto de una vez que va a ser algo nutrido, algo extenso, por eso tengo mi libretica aquí donde están anotados todos los puntos, quiero hablar qué opino yo desde mi punto de vista y me gustaría conocer tu opinión respecto al tema. Una vez dicho eso, por supuesto, Venezuela es un país que cualquier otro territorio le encantaría tener. Déjenme abrir mi libreta para revisar los puntos. Como ya les dije, este video va a ser bastante extenso y aquí tengo anotados los diferentes puntos que quiero tratar con todos ustedes. Disculpen la redundancia del tema. Fíjense, Venezuela es una tierra maravillosa, maravillosa. Y no lo digo no solamente porque yo sea venezolano, o tal vez sí. Y es verdad que no he tenido la oportunidad de salir a otros países y ver la belleza en otros países y todo esto. Pero gracias a la internet, gracias a esta ventanita que tenemos, que podemos visitar estos otros lugares en el mundo por medio de una pantalla y así podernos hacer una idea. Quiero empezar con la tierra aquí en Venezuela. Nuestra tierra es fértil. No estoy diciendo que en otros países del mundo no, pero se supone que en otros lugares está más apto para ciertas siembras, para ciertas cosas. Aquí en Venezuela está apto para la gran mayoría de alimentos. Si no me equivoco, creo que es así. Aquí en Venezuela tenemos variedad, múltiples, diversidad de alimentos, de frutas, de verduras, de legumbres, como ustedes lo quieran llamar. Venezuela es realmente apta, su tierra es muy fértil, es decir, por la altura, de repente en ciertas regiones en el país está más apta para ciertos alimentos, para ciertas semillas, y en otras para otros, por así decirles. Pero en sí es una tierra muy fértil, muy verde. Esto a su vez es sinónimo o significa lo mismo que es una tierra fácil para reproducir el ganado, para que las reses salgan, tengan más facilidad al alimento. Podemos trabajar la ganadería, podemos trabajar las diferentes especies, los diferentes ganados en el mundo se adaptan, es un clima bastante sabroso. Hay otra virtud, el clima aquí en Venezuela es bendecido, es decir, hay partes en nuestro país donde hace un frío, pero es un frío tolerable, es un frío que tú con un abrigo, con algo así, puedes soportarlo. Hay sitios donde hace un poco más de calor, pero es un calor más tolerable. ¿Qué significa esto? No es como de repente he escuchado en las noticias en países de Europa donde de repente comienza el verano y el calor es tan fuerte que inclusive personas de la tercera edad han fallecido porque no soportan las altas temperaturas. E igualmente cuando llega el frío, es un frío muy fuerte donde se genera, tienes que tener calefacción, tienes que tener tubería a juro por gas por tubería para la calefacción, tienes que invertir en todos estos recursos para poder sobrellevar las diferentes etapas o las diferentes estaciones durante el año. Entonces tienes que adecuarse, tienes que invertir en ropa, en recursos como gas, como electricidad, como todo esto para que puedan seguir con su vida día a día. En cambio, en Venezuela tenemos este clima bendecido. Hablamos entonces de la tierra, hablamos del clima, vamos a hablar de nuestros mares. Nuestros mares son llenos, son virtuosos, llenos de mucha vida marina. Nuestros pescadores pueden lanzar una red y estar días en el mar y venirse con una gran pesca, por así decirlo. Este mar es bendito, mire, para sembrar, para la ganadería, para la cría de animales, para la pesca, para ser autosuficientes a nivel alimenticio. El clima nos favorece, nos ayuda para desarrollar nuestras actividades. Seguimos hablando entonces de nuestra tierra. Imagínense, Venezuela está bendecida
en minerales, en metales preciosos, en petróleo, tiene una de las mayores reservas de petróleo a nivel mundial. Venezuela inclusive tiene algo que se llaman los metales raros. No recuerdo si está bien el término que estoy utilizando, creo que algo se llama silicio, algo se llama coltán, no sé, déjenme ustedes saber en los comentarios. Estos materiales se utilizan para el desarrollo de los chips, de los celulares, de los procesadores para computadoras, y hoy en día que se viene esta nueva era de los robots, pues este es el nuevo tesoro que se viene para el mundo, algo sumamente valioso para los países desarrollados y el desarrollo de la tecnología, valga la redundancia. Entonces, en sí, Venezuela es importantísimo a nivel mundial por todo esto ya antes mencionado. Y no veamos esto como menos importante o menos representativo, la increíble diversidad en nuestro clima, en nuestra belleza geográfica, nuestras playas, nuestras montañas, nuestros ríos. Ahí se me estaba olvidando algo que para mí es muy importante y quiero compartirlo con todos ustedes. Venezuela es rica porque es abundante en agua dulce, en agua dulce. Ustedes me están entendiendo. Yo soy de los fieles creyentes que en el futuro el agua dulce va a ser uno de los minerales más importantes en el mundo por las sequías, por el cambio climático. El agua dulce va a ser lo más importante en un futuro. Es verdad, ya hay tecnologías donde van a poder tratar de salinizar el agua del mar y convertirla en potable, pero esta riqueza natural donde es abundante una montaña y hace que las tierras sean verdes y fértiles, te va a ti a ahorrar la instalación de tuberías, de maquinarias, del procesamiento de todas estas aguas para que esto sea realidad. En Venezuela de manera natural es realidad. Una vez ya dicho eso, espero que me entiendan, por supuesto, cada país, respeto, y cada país me imagino que tiene sus bellezas, sus riquezas, sus cuestiones, pero Venezuela por su ubicación geográfica, por todo este conjunto de virtudes o de beneficios que les estoy diciendo, lo hacen una tierra realmente bendita, lo hacen en este plano un Edén. Venezuela es bendecida. Todos estos elementos y todas estas virtudes a las cuales les estoy hablando y de las cuales yo me siento muy orgulloso, es por, como ya les vuelvo y repito, es por su ubicación, es por todo esto, hace que la vida de quienes estemos en el país sea, vamos a ponerlo así, no quiero que esto se tome más, sea un poco más fácil o más llevadera, sean las cosas más naturales, más llevaderas, el trabajar, el cultivar la tierra, el cosechar. Desde este punto de vista es mucho más fácil. Vamos a poner un ejemplo. En los países donde se cumplen las 4 estaciones, cuando llega el invierno, que creo que es la temporada donde cae la nieve, si estoy equivocado, déjenlo por ahí en los comentarios, pero vamos a hablarlo así, donde caen las fuertes nevadas, las personas que salen a trabajar, si estás en una ciudad, tienes que salir en tu casa, paliar la arena, echar cantidades de sal. Si estás en el campo, tienes que saber en qué momentos, en qué época del año es que vas a cosechar, en qué época se hace esto. Tienes el trabajo, o sea, para tus actividades diarias se te suma el tener que paliar y lidiar con la nieve. Cuando es el calor extremo, igualmente, tienes que lidiar con todo este tipo de cosas. Entonces, ¿qué ha hecho esto? Que en esos países de Europa, donde se ven esas 4 estaciones, la cultura del trabajo está muy marcada. Es decir, espero poderme dar a entender con todos ustedes. En esos países, las personas, la cultura del trabajo está muy marcada. ¿Por qué? Porque si tú no haces las cosas, simplemente no sobrevives. Es decir, si estás en el interior de esas ciudades, si vives en una granja y te cae una nevada y tú no agarras leña, tú no aprovechas los recursos naturales, no trabajas porque eso vaya fluyendo por tu alimentación, por todo esto, tarde o temprano vas a fallecer. O sea, no sobrevives en esos ambientes inhóspitos, por así decirlo. También en Venezuela somos bendecidos, no hay que hacer tanto trabajo, tantas cosas para llevar una vida plena, como quien dice. Entonces, por supuesto, no quiero que se me confunda como que el venezolano es flojo, no, para nada. Simplemente el venezolano es una persona trabajadora, está demostrado a nivel mundial, los venezolanos de bien que han salido, como se han adaptado, como han innovado en el mundo. Pero el venezolano aquí tiene las cosas, vamos a ponerlo desde este punto de vista, algo más fáciles con este tipo de temas. Espero que se me entienda y por eso muchas personas no entienden cómo en Latinoamérica o cómo en estos países no se llevan a cabo o no se logra el desarrollo como tal. Y por ahí pueden venir un poquito ese análisis. Fíjense, después de la Segunda Guerra Mundial se les dio una cantidad de dinero a los países que salían de eso y estos países, al no haber corrupción, al tener esas ganas de trabajar, salieron adelante.
hubo en algún momento que le dieron una cantidad de dinero a países latinoamericanos en ayudas sociales, por así decirlo, y ese dinero prácticamente se desapareció. Y es que no es que somos flojos, es que también tenemos el fenómeno o el cáncer de la corrupción en nuestros países. Una vez dicho eso, vamos a revisar aquí los puntos y vamos a seguir hablando del tema. Espero que se haya entendido. Entonces, Venezuela, en conclusión, es una tierra preciosa, es una tierra rica, abundante, bendecida en minerales, en su tierra, en su agua, en su clima, sus minerales, sus riquezas que están bajo tierra. Somos uno de los continentes más antiguos en la existencia de nuestro planeta. Tenemos las bellezas naturales, tenemos las mayores reservas de petróleo, oro, coltán, minerales preciosos, los minerales extraños, metales preciosos, como lo quieran llamar. Venezuela es rica, es afortunada en el mundo. Y esto lo sé yo porque soy venezolano, pero si estudiamos un poco la historia de nuestro país y nos vamos al pasado, como ya les dije, Venezuela es uno de los continentes más antiguos en las formaciones del planeta como tal, del planeta Tierra, de lo que era Pangea y todo eso. Este es uno de los sitios de las macizas, de las placas tectónicas más antiguas del planeta, por así decirlo. Y aquí se encontraban civilizaciones antiguas. Podemos decir que cuando llega Cristóbal Colón, lo que se le dice el descubrimiento de América es porque llega aquella parte de la civilización, aquella parte del mundo, hacia este nuevo mundo, por así decirlo. Pero Cristóbal Colón no fue la primera persona, según el poco conocimiento que yo pueda tener, que llegó o descubrió realmente América. Si estudiamos en la historia, quienes eran los mayores, las personas que navegaban, las personas que viajaban en el mundo, en su momento llegaron a ser los países del nórdico, por así decirlo, los Países Bajos, no sé cómo se llaman, donde vienen los vikingos. Ellos salían a explorar y ellos llegaron a sitios, llegaron a conquistar tierras, a llegar a esparcir lo que viene siendo su conocimiento, su cultura a esas nuevas tierras por medio de las armas, por medio de guerras, por medio de alianzas que hicieron, llegaron. Pero sabían que los vikingos llegaron posiblemente, creo que inclusive ya hay pruebas teóricas o pruebas científicas donde ya los vikingos llegaron por lo menos a Norteamérica, a la parte de Canadá, de Alaska, del Polo Norte. Los vikingos llegan a Norteamérica, si no me equivoco. No puedo decirte que los vikingos bajaran más hacia el trópico, se vinieran más hacia el sur, pero sí creo que llegaron a Norteamérica. Ahora, ¿quiénes llegaron? Según el poco conocimiento que yo pueda tener aquí, por supuesto, no soy un historiador quien les pueda decir a ustedes esto con base, pero yo supongo, ¿quiénes fueron los primeros que llegaron? Para mí, gente de la Polinesia, gente de aquella parte de Asia, en el parte del mundo, porque también eran conocidos por ser grandes navegantes o grandes navegadores, no sé, como ustedes le quieran decir o como se diga realmente. Estas personas iban de islas en islas aprovechando o agotando los recursos y llegaban a diferentes espacios. Entonces, cuando nosotros estudiamos nuestros aborígenes, nuestros indios, aquí en Venezuela, las facciones tanto en Centroamérica como en el resto de Sudamérica son muy parecidos a estas personas. Tienen ese tipo de piel, ese mismo color de piel, tienen esos mismos rasgos en los ojos. Entonces sí, efectivamente, estas personas pudieron haber sido los primeros que llegaron aquí al continente. Recuerden que cuando el mundo se empieza a formar, todo pertenecía, según la teoría, todo pertenecía a un mismo continente y después con las separaciones, los movimientos de las placas tectónicas se fueron separando. Y así fueron dividiéndose las especies animales, pero también, si crees en la evolución de los seres humanos, las pequeñas tribus, pero llegó un momento, llegó un momento ya conocido por la humanidad, donde diferentes tribus o diferentes civilizaciones viajaron a través de embarcaciones por el mundo y conocieron tierras. Entonces, Venezuela, Centroamérica, el Caribe, Suramérica, esta parte del mundo, no podemos creer que estaba inhóspito o no había nadie aquí. Efectivamente, había vida aquí. Ahora, si yo les pregunto, si yo analizo un poco, ustedes según ven la historia, los descubrimientos de las antiguas civilizaciones aquí en este continente, vemos que en Centroamérica habían unas pirámides, habían ciudades que se tenían por ahí, no sé, los aztecas, los mayas, los diferentes, en el resto en Perú está Machu Picchu, están estas estructuras, están estas grandes edificaciones, pirámides, vamos a poner así, estas fortalezas hechas en piedra y que no sabemos hoy en día cómo llegaron a tal tecnología, es decir, aquel avance donde el sistema de riego para el agua era utilizado de una forma,
las piedras, las defensas como estaban construidas a tal punto de ser de gran calidad y hoy en día mantenerse en pie, igualmente que las pirámides y todos estos monumentos que ya sabemos de las antiguas civilizaciones. Pero en Venezuela, ¿por qué no? Fíjense, si nos ponemos a estudiar un poco, a analizar un poco, aquellas civilizaciones donde llegaron a hacer eso, eran un gran cúmulo o eran un gran número de personas, de pobladores, donde ellos tenían que autoalimentarse, cumplir sus necesidades como cualquier otra nación, como seres humanos, alimentación, la reproducción, todo este tipo de cosas, la siembra, la caza, tenían que autosustentarse. Entonces, ¿qué pasa? Que en esos países, si tú lo analizas, no eran tan bendecidos, vamos a decirlo así, como Venezuela. Es decir, el agua tenías que aprovecharla y tenías que encauzarla en algún momento para que tuviera la forma de bajar y regara así donde tenías tus siembras y hacer eso. O sea, tenías que trabajar más para que eso fuera de esa manera. Habían calores de repente más extremos, fríos más extremos, o sea, las condiciones climáticas, de repente la batalla que había entre diferentes tribus, entre diferentes civilizaciones, que habían ciertas guerras por territorio, por espacio, por creencias, por lo que fuera, estaban presentes. Entonces estas tribus tenían que defenderse. En cambio aquí en el Caribe, las defensas ya eran naturales. Tenemos unas montañas espectaculares que en diferentes puntos estratégicos pudieran funcionar como defensas naturales. Tenemos aparte, como les dije, tenemos aparte, como ya lo dije, el clima, el agua es muy abundante, entonces no hacía falta como que tener esa simplemente el llevar el agua a tal punto, ¿no? Porque simplemente al lado de un río, cerca de un lago o algo, podías hacer tu asentamiento y lo que sembrara se daba, lo que cosechaba se daba, ¿sí me entiendes? Entonces era muy fácil. Aquí en el Caribe fueron más, desde mi punto de vista, fueron más, nuestros antepasados fueron más apuntados, se dedicaron más a lo que viene siendo al comercio, al intercambio, a la navegación y por supuesto a la guerra. Fueron personas que se fueron a otros territorios en el Caribe a explorar, a llegar, y eran guerreros, eran fuertes guerreros, eran personas que se dedicaban, como les digo, al comercio, llegaban de repente civilizaciones o tribus de otros lados y aquí se encargaban de intercambiar ciertas cosas. ¿Por qué? Porque los recursos naturales, cuando tú tienes tanta abundancia, cuando tú realmente tienes tanta abundancia en un vasto territorio, no entras tanto en conflicto. Porque aquí puede haber una tribu, a tantos kilómetros, a tantos estados, lejos de esta tribu podía haber otra, y contaban con la misma bendición, los mismos recursos naturales, la misma facilidad para la siembra, para la caza, para la pesca. Entonces podías desarrollar esas actividades. ¿Qué te dedicabas entonces? Bueno, querías explorar, querías expandirte, conocer un poco más del territorio y hacer el intercambio. Y el expandirte y el explorar te llevaba a que, bueno, fueras un guerrero preparado para eso. Y ustedes me dicen, Alirio, ¿qué tiene que ver todo esto? Es que quiero que entiendan la importancia que tiene Venezuela, que tiene nuestras tierras, que tiene este país en particular para el mundo entero. La importancia y para el futuro, la importancia que tiene Venezuela. Seguimos entonces en ese momento y se llega Cristóbal Colón aquí al continente americano. Entonces viene y en la otra parte del mundo se están llevando diferentes civilizaciones, por así decirlo, donde está el Imperio Romano, donde se separa el Imperio Romano, pasan por hay diferentes espacios en el mundo donde la humanidad va haciendo su propio desarrollo y sus propias culturas y sus propias cosas. Entre eso tenemos lo que viene siendo el continente europeo y cuando sale Cristóbal Colón a hacer su viaje hacia el Nuevo Mundo, y vamos a ponerlo así para quienes lo quieran entender de esta forma o no lo quieren entender de esta forma. Yo sí lo llamo de esta manera, descubre América. ¿Por qué? Porque independientemente que aquí en Venezuela, en el territorio suramericano, en el continente americano, realmente existía una civilización, realmente ya habían pobladores, habían personas, no llegaban al punto de desarrollo tal como en Europa. ¿Por qué? Pongámoslo así, ya si aquí hacías un ritual, ya aquí, si los mayas, los aztecas, los incas hacían un ritual con animales, con personas, lo que fueran, hacían sacrificios al dios, a la entidad tal, al sol, a las estrellas, a la lluvia, a lo que fuera, para pedir que sus cosechas fueran fructíferas,
para pedir abundancia, para pedir que hubiera agua, para pedir todas estas cosas. Ya en Europa, las civilizaciones que habían ahí ya habían pasado por eso. Ya habían, como quien dice, pasado esa etapa. Entonces ya se había hecho ciertas leyes, ya había monarquías, ya se había llevado a este punto donde no era necesario tener que hacer sacrificios, nada de esto. Por eso, con ese pequeño punto espero darme a entender con respecto a eso. Es decir, ya el continente europeo con la civilización era un poco más avanzada. Ya habían escritos, no es que aquí no hubieran escritos, aquí habían talles en piedra, había un lenguaje, había todo esto, pero ya aquí estaban escritos, habían libros, ya estaba, si eres religioso, ya estaba el Viejo Testamento, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, ya se había madurado ciertas cosas con respecto a esto, ya había una religión que estaba englobando, como quien dice, al mundo. Y si eres religioso y crees en Jesucristo y en todo esto, bueno, ya por aquí se venía esta religión y aquí en el continente americano no había llegado estas creencias, no habían llegado estas civilizaciones, esas etapas que ya venían desde Europa. Entonces, una vez que llega Cristóbal Colón aquí, descubre para el viejo continente estas nuevas tierras totalmente fértiles, preciosas, abundantes, hermosas, donde él se da cuenta que allá todo lo que hay que hacer para cosechar, para tener un árbol de manzanas, un árbol de peras, de lo que usted quiera, aquí se da de una manera fácil. Aparte que aquí metales preciosos o riquezas naturales, perlas, oro, no sé, diamantes, lo que ustedes quieran ver, piedras que ya en ese continente, en el antiguo continente, ya eran valoradas, ya eran riquezas, aquí estaban en abundancia y no eran tan preciadas, por así decirlo, ¿no? Entonces se encuentra con una mina de oro aquí, se encuentra con una tierra bendita y bendecida, y por eso empieza Venezuela en su historia y entra a ser, después de una tierra libre, una tierra donde era de indios, una tierra, por así decirlo, de nuestros aborígenes, de las personas que estaban aquí, empieza a este proceso de la conquista española. Entonces nosotros quedamos como parte del territorio español o quedamos como diríamos, una colonia de aquel continente europeo. Y no solamente Venezuela, todo el continente americano fue dividido en los diferentes imperios, por así decirlo, del continente europeo, de esa parte del mundo donde cada corona, por así decirlo, cada monarquía, cada gobierno, cada potencia de esas, se dividía dependiendo de la inversión que hacía en su territorio. Por eso es que vemos que de repente en Venezuela hay países en el continente americano, suramericano, que hablamos español. Muchos, por ahí puedes averiguar el término de latinoamericanos, iberoamericanos, latinoamericanos, iberoamericanos, centroamericanos. Puedes buscar eso, ¿no? O sea, unos porque hablamos español, otros hablan portugués, otros quedaron hablando inglés, porque fueron colonias, unos fueron colonias inglesas, otros fueron colonias francesas, otros fueron colonias portuguesas y otros fuimos colonias españolas. Venezuela fue colonia española. Muchas personas hoy en día, después de no sé cuántos, ciento y pico de años, cuántos años ya han pasado de todo esto, para hablarles con fecha y con propiedad, hoy en día muchas personas dicen, oye, pero mira todo lo que ha pasado en Venezuela. ¿Y no estaríamos mejor si realmente hubiéramos quedado como colonia española? Ahí ese tema lo he discutido con diferentes amistades, con diferentes personas. He inclusive visto esta misma interrogante que la discuten personas, no sé, más conocedoras del tema, personas más letradas, por así decirlo. Pero yo desde mi humilde opinión y con lo que estoy hablando con todo este video es desde mi humilde opinión. Y vale la pena destacar lo siguiente, es que yo no soy letrado, no he leído gran cantidad de libros, no soy politólogo, no soy un geógrafo, para nada. Simplemente soy una persona, un venezolano que está dando mi humilde opinión con respecto al poco conocimiento que pueda tener, desde un punto de vista bastante humilde y con el permiso de todos, pero tengo esa necesidad de expresar mis ideas. Una vez dicho eso, sí, efectivamente fuimos colonia española. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos hablando de una época donde, por más que estudiemos los libros, por más que nos hayan enseñado en el colegio, es prácticamente imposible el poder imaginarnos todo esto cómo sería en la realidad. Podemos entender y podemos suponer que en algún momento los españoles que llegaron aquí, las personas del continente europeo, para intentar llevar a cabo primero el traer la religión
hacia acá, porque tienen que traer las creencias hacia acá. El establecer poblaciones y colonias aquí para así establecer ciudadanos españoles, personas que vengan a trabajar las tierras para explotar o para, vamos a poner explotar, no sé si esté bien empleado, pero para explotar estos recursos que hay aquí, tenías que traer una gran cantidad de personas. Entonces, fíjense, se ocupó para el trabajo pesado. En ese entonces, en el continente europeo, ya habían, como en otras civilizaciones antiguas, había lo que se llama la esclavitud. Es decir, donde llegan pueblos, donde son imperios, donde llegan a poblaciones, que son personas de repente que no tienen el nivel militar o el poderío, y llegan bajo el yugo de estas personas y son utilizadas para el trabajo forzoso, para el servicio de otras civilizaciones. ¿Cómo se llama esto? Bueno, la esclavitud, porque no les daban un sueldo, o sea, no era bajo su consentimiento, no era bajo su consentimiento, sino estas personas eran por la fuerza, por la amenaza, lo que fuera, obligados a llevar ese trabajo y eran tratados inclusive como si fueran animales, por así decirlo. Bueno, mira, yo te vendo este, tú me vendes aquel, vamos a cruzar este con este para hacerlo más fuerte. Ustedes me están entendiendo. Entonces, ese sistema, por medio de barcos, se trajeron a personas del continente africano, según lo que tenemos entendido, y se llegaron a estas tierras a trabajar a la mano de obra pesada, por así decirlo, a la siembra, a la cosecha, porque de repente en algún momento se pensó que nuestros indios pudieran tener esa figura en ese papel histórico, en aquella época, por así decirlo, pero no sé o no contaron de repente con que nuestros indios se rebelarían a tal punto y conocían tantas las tierras que le dieron una fuerte batalla, inclusive a los españoles. Vamos a ponerlo así. Todo comienza, llega el español, trata con nuestros indios en su momento, que en su momento no se llamaban indios tampoco, se les dice indios, creo yo, porque se parecían a las personas de la India, algo así, ¿no? Si estoy equivocado, déjenlo en los comentarios. Como les digo, no soy un historiador, no soy nadie que les pueda hablar con bases como tal. Pero si no mal recuerdo, en algún momento leí eso, que aquí se les puso indios porque se les parecía a las personas que estaban en aquella parte del mundo, en aquella parte del continente. Específicamente la India. 3, 4. Y es que ya son las 4 en punto, las 4 de la tarde cuando yo estoy haciendo este video, 24 de junio del 2026. ¿Y de qué estamos hablando? Pues de aquella pregunta, aquella interrogante, aquel debate que se está presentando, si Venezuela debería ser, sí o no, parte de los Estados Unidos, parte del territorio de los Estados Unidos, debería ser, sí o no, el Estado 51 de los Estados Unidos. Déjame en los comentarios tú qué opinas. Seguimos entonces con mi humilde opinión, como los vengo diciendo. Entonces sí, efectivamente, los indios creo que eran llamados así por el parecido que tenían con esta gente, y como dije al principio del video, efectivamente, aquellas personas de aquella parte del mundo eran conocedores por haber navegado vastas áreas en los océanos, en los mares, hasta llegar a diferentes puntos. Y por qué no el que hayan llegado a América y se hayan establecido aquí, y de esas personas o de esas civilizaciones desciendan nuestros indios, quienes se establecieron aquí. ¿Por qué no? ¿Cierto? Entonces fíjense, los indios presentaron de repente en algún momento ciertos problemas, porque aquí ya tenían sus creencias, tenían su religión, tenían su forma de ver las cosas, y presentaron una resistencia fuerte para estos españoles en algún momento, cuando de repente por cuestiones culturales, cuestiones de intereses, empezaban a entrar en conflicto. Y esto se vio. Nuestros indios se fueron a territorios de repente más hacia las montañas, se fueron más guardados a llevar estas batallas, como quien dice, más allá, mientras ya estas personas tenían bajo el dominio otra parte de la humanidad, que eran las personas de color traídas del continente africano y eran vistos como no sé, como mercancía, por así decirnos, y llegaron a trabajar aquí a nuestras tierras. Y es ahí, en esta situación, en esta época de la colonia, donde vemos estas diferentes representaciones culturales o diferentes partes de la civilización. Es decir, existen en nuestro continente la figura de los indios, que son los originales, quienes vivían aquí, nuestros aborígenes, por así decirlo. Existen la figura del español, del europeo, que llega a nuestro continente. Existe después la cultura del africano, que es traído a trabajar a nuestras tierras como esclavos de manera forzosa. Y existe después las figuras cuando nuestras tres culturas empiezan a mezclarse. Y una de las
vamos a poner una de las culturas o una de del producto, por así decirlo, que más conocemos es lo que llamamos el criollo. Si no me equivoco, los criollos en Venezuela habla de los descendientes de españoles ya nacidos en territorio americano. Creo que es así. Si estoy en lo incorrecto, por favor, déjalo en los comentarios para que esta información sea veraz para todos. Los criollos son los descendientes de españoles que ya se encontraban viviendo establecidos en territorio americano. Ya se establecieron aldeas, pueblos, ya se establecieron iglesias, ya se empezó a transmitir la religión a los indios, se les hablaba, se les empezó a enseñar a leer, a todo esto, y posterior a todas estas situaciones hubo la mezcla, y es lo que nos hace hoy en día quienes somos como venezolanos, la gran mezcla, nuestro ADN es una gran mezcla de todas estas personas o todas estas civilizaciones a las cuales estoy hablando. Inclusive en nuestros colegios nos enseñaban en primaria, en nuestros libros de historia, cómo eran esas mezclas, cuando era el hijo de un blanco con una persona de color, cuando era un indio con una persona de color, cuando era un indio con un español, o sea, cómo se llamaba todo eso. Y para nada, yo no me siento, para nada, a mí eso no me da pena, yo me siento muy orgulloso de todas esas mezclas que hubieron. Por eso cuando me dicen, no, que los españoles que vinieron, que hicieron, que hacen, no, simplemente esto es parte de eso, eso era parte del mundo, así funcionaba el mundo. Los noruegos hoy en día, porque en Inglaterra, en otros países, no les dicen a los noruegos y a las personas de los Países Bajos, donde son estas culturas, los vikingos, pídanos perdón que ustedes vinieron aquí a saquear, o a los mismos Estados Unidos, porque no, no es así. Simplemente esas eran culturas que vivían de eso, de viajar, de conocer, de conquistar. Y aquí esta es una tierra donde estábamos establecidos y nuestros indios dieron la batalla, defendieron nuestra tierra, pero gracias a todas estas mezcolanzas, a los hijos de españoles que hoy en día son, se les llamó criollos, pero hoy en día somos nosotros los venezolanos, es los que somos hoy en día, somos la descendencia de todos estos fenómenos que pasaron. Una vez dicho esto, es muy difícil que puedan comprenderlo quienes no son de esta parte del mundo, pero es comparado como cuando los romanos o Alejandro Magno iba a otros países, a otros territorios y llegaba y conquistaba. Inclusive aquí pudiéramos hablar y debatir, pero vamos a seguirnos centrando en el por qué Venezuela es tan codiciado desde el pasado y hoy en día. Es un territorio geográfico a nivel mundial bendito y por eso lo hace muy, muy cotizado para los grandes imperios, para las grandes civilizaciones, independientemente de la época del mundo que estés viviendo. ¿Qué pasa? Que llegan los diferentes fenómenos, como les digo, se empiezan a mezclar las razas, por así decirlo, aquí en nuestro país, empieza un sistema político, esto es una colonia del reinado de España, y aquí empiezan a establecerse diferentes, vamos a poner, ya que hay comercio, ya que hay exportación de productos, diamantes, de frutas, de cosas que se empiezan a llevar al continente europeo, y del continente europeo recibimos, no sé, el progreso, los edificios, el trabajo, la lectura, la religión, la iglesia, recibíamos todas aquellas influencias de Europa y aquí empezaban también a gestarse nuevos procesos o una nueva cultura, ya era una mezcolanza de lo que se vivía de España, entonces ya eso se iba adaptando aquí con las mismas cuestiones africanas, inclusive si se van a lo religioso, aquí bueno, se empezaron a celebrar las fiestas de los santos patronos, aquí se les dio un sentido natural y por eso vemos que hoy en día en Venezuela, los días de los santos, hoy por lo menos se celebra San Juan en nuestras costas, hoy es 24 de junio, se está llevando hoy también la fiesta de San Juan, en el Caribe, en nuestras costas, específicamente en Naiguatá, que está en el estado Vargas, hoy en día conocido como el estado de La Guaira, fíjense, La Guaira, un nombre de un indio, creo que fue así. Entonces, toda esta mezcolanza es quien nos hace hoy quienes somos, es de donde nosotros venimos, es lo que nos trajo aquí al sol de hoy. Y efectivamente, todas esas mezclas, todo eso nosotros somos el resultado de todas esas mezclas. Entonces, de los indios, de los españoles, de los africanos, de los criollos, todo eso nos hizo. Y ya en el continente, ya aquí en Venezuela, por así decirlo, ya estábamos establecidos como una civilización, es decir, ya estaba aquí
la iglesia, ya estaban haciendas, ya estaba un ejército español presente aquí en el país, ya estaba la colonia, ya había una civilización aquí, ¿verdad? Entonces esto ya había una simbiosis, por así decirlo, en las diferentes culturas, trabajando en unísono en este territorio, en ese momento histórico de la humanidad. Pero ¿qué pasaba? ¿Quiénes eran los representantes de la corona española aquí en Venezuela? Por supuesto que aquí no estaba el rey de España directamente trabajando aquí en el continente. Por supuesto que las personas acaudaladas que estaban en el continente, en España, no eran quienes estaban necesariamente aquí en España. Ellos tenían sus representantes, porque estas personas, estando en aquel continente, ellos disfrutaban de las riquezas que se extraían de este lado del mundo, pero allá estaban bajo la vanguardia de qué? Bueno, allá estaban en las obras de teatro, allá estaban bajo las artes, la música, los desarrollos científicos, la medicina, todo lo que vendría siendo la modernización de su momento, los beneficios de aquella civilización para la época. Ellos estaban viviendo aquello del primer mundo, por así decirlo. Y mientras en este continente se llevaban trabajos por decirle, la explotación de la tierra, los minerales, la pesca, la siembra, y todo esto era exportado. ¿Y quiénes se beneficiaban o quiénes eran los mayores beneficiarios de todo este trabajo que se llevaba aquí? Pues la corona española. En ese momento el imperio, por decirle así, el imperio español era el beneficiario de todo este trabajo que se hacía aquí. ¿Por qué entonces se llega a la independencia si todo relativamente funcionaba bien, entre comillas? ¿Por qué entonces se decide llevar a la independencia? Y es que sabemos que por más que estuvieras aquí como representante español, no eras el español tan importante como el que está en España. ¿Sí me entiendes? O sea, el español que está trabajando aquí no era el ciudadano tan importante, por así decirlo, como el que estaba en el continente europeo. Y por eso empieza aquí a haber un descontento. Espero darme a entender. Empieza a haber ese descontento, ¿en qué sentido? Bueno, fíjense. Te empiezas a sentir como que no eres el español de aquella altura, por así decirlo, aquella estirpe que se mantiene en el continente, y te empiezan a ver aquí como que el español que tienes que venir aquí a tratar, entre comillas, con los salvajes, con la tierra, echar esto hacia adelante, con el nuevo continente, con la nueva tierra, explotando esto, por así decirlo. Luego vienen los criollos, que son los descendientes de los españoles aquí en Venezuela, aquí en el territorio americano, donde tampoco son vistos como aquella sangre azul, como aquellas personas que vienen directamente del continente europeo, de aquel parte del mundo. No tienes la suficiente cultura, el suficiente estudio, no estás a la altura de esas personas. Y posterior, bueno, después vienen los indios, después vienen las personas que están esclavizadas. Entonces, están estos fenómenos dados aquí. Pero ¿qué pasa cuando criollos? ¿Qué pasa cuando hay españoles que tienen el conocimiento, la noción, y hay criollos de élites venezolanas, caraqueñas, que logran viajar a ese continente y estudian, inclusive en universidades, estudian, expanden sus conocimientos y se dan cuenta que están pasando fenómenos socioculturales, políticos en otras partes del mundo? No sé si para esta época, y me disculpan, me dejan en los comentarios, estaba pasando también lo de Napoleón Bonaparte y la Revolución Francesa, inclusive un venezolano que peleó junto a Napoleón Bonaparte. No sé, déjenme ustedes en los comentarios. Pero fíjense, por eso les quiero decir, cuando tú estás bajo un imperio y no estás recibiendo los beneficios, no estás recibiendo aquellas riquezas directamente, es decir, explotan el oro en tu país, explotan el oro, la corona española explota el oro, pero los ciudadanos que están en ese país no se ven tan beneficiados, no tienen la misma calidad de vida que tienen los españoles llevándose el oro, pues llega un momento pensado a decir, ¿y por qué no nos independizamos? Si nosotros somos los que estamos trabajando el oro y nosotros somos quienes tenemos el oro, vamos a pelear, vamos a independizarnos para así nosotros sacar el provecho a este recurso y se los vendemos a ellos. Y empiezan estos procesos de independencia en otras partes del mundo. Por supuesto que esto viene ancestral, venimos desde la colonia romana, desde las invasiones vikingas, desde las invasiones en Asia, China, la muralla china, todo esto. Hay países que son más ricos, tienen de repente mejores condiciones de vida, y hay otros países que vienen a aprovechar o vienen a apoderarse de esas condiciones de vida, de esos recursos naturales que tienen. Esto se ha visto siempre, esto se ha visto cuando esas personas llegan,
invaden, por así decirlo, o llegan y conquistan a esta población, o llega un momento donde los exterminaban o hacían una simbiosis y terminaban estas personas viviendo bajo las leyes de estos grandes imperios y poco a poco. Pero siempre una resistencia. ¿Y en qué cabe esa resistencia? Es ahí a donde vengo con este análisis que si están de acuerdo conmigo, déjenlo en los comentarios. Es de suma importancia que le pongan atención. Yo sé que este video tal vez no lo vea nadie, pero creo fervientemente que esta información es así. O sea, este análisis creo que es así en el mundo, si lo llevamos a tal cabo. Fíjense, ¿por qué crea siempre ese descontento o queda siempre ese descontento? Porque nunca las personas que son conquistadas, las personas que están bajo o que son una colonia de un imperio, no se sienten de la misma calidad social, o sea, no son la misma ciudadanía, no tienen los mismos derechos, las mismas ventajas que tienen las personas que están en el imperio, las personas que están allá, ¿sí me entienden? Y por ende, estas personas tarde o temprano se terminan rebelando ante tales realidades. Espero que me haya dado a entender en este caso. En esta parte en particular se ve cómo Simón Bolívar, uno de nuestros héroes, el libertador de América, uno de nuestros próceres más importantes, viaja, él con sus papeles españoles, viaja a ese continente, empieza a darse cuenta de todo lo que está pasando en el resto del continente, empieza a darse cuenta de esa historia a nivel mundial. Las dos, vamos a ver cuántas campanadas, 3, 4 y 5. Como vieron, ya se cumplió una hora desde que estamos hablando de este tema. Fíjense, ya llega Simón Bolívar, se codea con estos eruditos, con estas personas que son conocedoras de la historia, que saben, y él se regresa aquí y dice, ¿por qué es mi país? ¿Por qué el continente tenemos que estar bajo estos yugos? Yugo entre comillas, ¿por qué? Porque, como vuelvo y lo repito, el continente europeo se estaba lucrando de los recursos aquí en Venezuela bajo la mano de obra de los negros esclavos, de las tierras fértiles, las cosechas que eran de España, de las tierras fértiles, las cosechas de nuestra tierra venezolana, que eran de nuestros indios, nuestros aborígenes, como les digo, una tierra preciosa, y ellos se estaban beneficiando de todo el trabajo que se hacía de esta parte del mundo para el beneficio de ellos. Y estas personas que estaban aquí simplemente se beneficiaban las altas esferas, es decir, los representantes directos de la corona española aquí para mantener esto. Pero de ahí la pirámide descendía, estas personas iban dejando de tener derechos, es decir, habían españoles donde ya no tenían la misma calidad, los mismos derechos que estos otros españoles. Después venían, por decirte, los criollos, es mi análisis, y de último, bueno, los indios, los esclavos, los negros, ¿sí me entienden? Por eso ahí viene ese descontento. Y cuando ellos ven que su trabajo o el esfuerzo que les lleva a ellos sembrar tal alimento o producir tantos animales o extraer tantas bromas de oro, de diamantes, de perlas, lo que sea, ese trabajo les llevaba tantos a ellos y se vendía en España y representaba tanto y ellos lo que reciben aquí era una miseria, pues crea el descontento. Y es cuando empieza, creo yo, el movimiento, la idea se gesta lo que viene siendo la idea de independencia, porque ya en otros países, ya en otras partes del mundo, habían librándose batallas, guerras para la independencia, y habían quienes habían conquistado, quienes se habían vuelto potencia, y eran los dueños de esas riquezas, y ellos entonces disponían de aquellas riquezas, valga la redundancia. Entonces cuando llega Simón Bolívar, con su patriotismo, con sus cuestiones de Venezuela, en ese momento, de lo que se vivía aquí, de la realidad, y que él quería, vamos a ponerlo entre comillas, el beneficio para quienes estaban en el territorio, sea para el beneficio de los más humildes, o sea para el beneficio de los empresarios, por así decirlo, los hacendados de ese momento, los criollos de ese momento aquí en el país. Porque muchos pueden pensar, Simón Bolívar de repente no es que pensó a nivel humanitario, sino que pensó fue a nivel de que aquí quienes estuvieran ya podían ser potencia y podían ser los dueños de la tierra y de los recursos. Pero sabemos que tenía un sentido humano con los cuentos, los relatos que tenemos en la historia, cómo trataba a ciertos empleados de su casa, porque Simón Bolívar era una persona pudiente aquí en Venezuela, una persona de los más ricos aquí en el país, por eso él podía viajar, venía, y por ende el trato que él tenía hacia los esclavos, hacia los empleados, hacia las personas que trabajan, era
tenía un sentido más humano, no los veía netamente como carne de tráfico, por así decirlo, como animales, sino los veía más humanos. Entonces ese sentido fue el que hizo, más su conocimiento, sus estudios, fue el que hizo y sembró en él la idea de la independencia junto a otros próceres, junto a otros pensantes, personas pensantes para la época, y se empieza a gestar ese movimiento independentista. Una vez que se entienda esto, ya se logra la independencia, ya espero que se entienda el por qué genera el descontento y por qué muchas personas cuando caemos en el tema de por qué Venezuela no hubiera sido mejor que se mantuviera como colonia española y se mantuviera así en el tiempo y hoy hubiéramos sido de repente potencia, hubiéramos tenido unos beneficios. Y yo les digo, posiblemente, pero habría que estar en el momento histórico, en ese momento histórico donde tú, como ciudadano venezolano, en ese momento te verías vejado, te verías como alguien de tercera, teniendo tú de repente, vamos a ponerlo así, ibas a una jefatura aquí, ibas ante una figura de las leyes españolas aquí en el país, por un problema de tierras, por un problema de un animal, por un problema de una siembra, ibas, entonces esta persona, la finca de al lado era un español y tú eras un criollo. Y de repente cuando llegabas a esta figura, que era un representante de la corona española aquí en Venezuela, esta figura de la corona ya a ti te desechaba por ser español, por ser criollo. Ya a ti no tenías los mismos derechos, no tenías las mismas cosas, independientemente que tú tuvieras la razón. Ya tú eras un ciudadano de tercera, por así decirlo. Entonces eso va gestando y va creando un descontento en las personas cuando estás bajo una colonia. Entendiendo eso, es cuando actualmente te tienes que responder y hacer este ejercicio y verificar qué tan positivo sería si nos convirtiéramos en el estado 51 de los Estados Unidos. Si nosotros seríamos, hay muchas personas que hoy en día en las redes sociales pueden salir y decirte es lo mejor que nos puede pasar. Tendríamos papeles americanos, fuéramos ciudadanos americanos, tenemos los recursos más grandes del mundo y teniendo los papeles americanos de la potencia mundial, del país más importante en el mundo, por así decirlo, bueno, ¿quién nos aguantaría? Pues tienes que replantearte eso y analizarlo muy bien. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que estas personas realmente tengan el interés en nuestros recursos naturales, en nuestras riquezas, más de repente no les interesamos nosotros como personas, como seres humanos. Entonces, fíjate esto que te voy a decir. ¿A quién crees que les sea más conveniente estas personas que dominen o que estén aquí en el país manteniendo el control? Quienes ejerzan el gobierno aquí, puede existir un gobierno que le rinda totalmente respuesta a estas personas en cuanto a qué, en cuanto a envíame los recursos naturales, envíame el petróleo, envíame el oro, envíame los recursos, las riquezas de ese país y tú manténme el control ahí. ¿Para quién es más fácil que estas personas se mantengan? Quienes ya tienen años de experiencia manteniendo un pueblo así, manteniéndolo ahí, no te me salgas de la línea, manteniendo un pueblo con bajos salarios, manteniendo un pueblo así, sumiso, por así decirlo, bajo ciertas cosas, y me rindes a mí mientras las cuentas, y ustedes se benefician como aquellos representantes de la corona española, pero estos ciudadanos que se mantienen ahí, me los mantienes bajo el control. Y nosotros mantenemos o recibimos todos los beneficios de esta riqueza y de todo esto. Porque imagínense, lamentablemente nuestro país es muy bendecido, es muy rico, pero lamentablemente a través de la historia hemos sido el objeto de esto por lo importante que somos para el resto del mundo. Lamentablemente, quienes nos lideraron en algún momento después de la independencia, después de todo esto, porque sí hubieron personas pensantes, personas inteligentes, personas que querían a este país a echarlo adelante y por eso vivimos procesos y vivimos momentos muy bellos para la historia, para la nación, para Venezuela, pero fueron más quienes fueron corruptos, quienes pensaron en sí mismos, quienes pensaron en su bienestar, en su cuestión personal, más que en una nación, más que el bienestar de un pueblo. Entonces por eso siempre fuimos víctimas y seremos víctimas hasta que no cambiemos esa manera de pensar del corrupto, de la fuerza, del opresor. Indiferentemente con el lenguaje con que vengan, siempre vamos a ser víctimas, porque lamentablemente no tuvimos o no aprovechamos las oportunidades de poner personas capacitadas para hacer un buen gobierno. Y justamente bajo esta situación, bajo este gobierno que se vivió en Venezuela después que llegó Chávez,
el lenguaje fue el siguiente: el yanqui, el gringo, era el malo, el rico era el malo, el yanqui, el gringo, era el que se quería adueñar de los recursos de todos. Entonces, nuestro mayor aliado en su momento, porque recuerden que Simón Bolívar en algún momento dijo, bueno, Estados Unidos se está gestando algo allá, un imperio que hay que tener cuidado, porque viene con esas ideas. Simón Bolívar sabía por la historia que hay personas que nacen, hay personas que vienen y quieren lo mejor para su tierra, y para su tierra quieren tener la mayor cantidad de recursos y convertirse en potencia. Esto lo tenemos nosotros en nuestro ADN, en nuestro ser humano. O usted, cuando le nace un hijo, usted dice, nació mi hijo, va a ser el mejor lavaposetas del mundo. Nació mi hijo, va a ser el mejor barrendero del mundo. No, nació mi hijo, yo quiero que él sea cantante, yo quiero que él sea músico, yo quiero que sea un doctor, un ingeniero, quiero que sea presidente, quiero que sea un deportista. Usted quiere lo mejor para su hijo, ¿verdad? Pues así estas personas querían lo mejor para su territorio, que fuera una potencia. Y por eso Simón Bolívar quería enseñarnos a nosotros, con todos estos próceres, que fuéramos potencia. Por eso se quería unificar inclusive el continente americano, para que entendiéramos que con nuestros recursos, que él al haber viajado, al haber estudiado y viendo que estos países que no tenían la misma cantidad de recursos, las mismas bendiciones que teníamos en el continente americano, ellos eran potencia. Entonces querían darnos a entender que nosotros, teniendo todos estos recursos, podíamos ser la potencia número uno. Pero para esto faltaba estudio, conocimiento, evolución, y que no existiera ese fenómeno, este cáncer de la corrupción. A través del tiempo, después de los diferentes periodos de la colonia, de la independencia hasta ahora, los diferentes periodos presidenciales que vinieron, unos muy buenos, otros muy malos. Después el descubrimiento de los yacimientos petroleros en el mundo, Venezuela, quedamos nuevamente ubicados como uno de los países potencias en recursos naturales, en estos minerales, y volvimos a estar en el ojo de estos grandes imperios. ¿Quiénes fueron nuestros mejores aliados para ese momento gracias a los convenios que se hicieron? Los Estados Unidos de América era nuestro mejor aliado en ese momento. Era quien nos garantizaba inclusive a nosotros la protección ante cualquier conflicto que hubiera por ahí. ¿Qué pasó? Que con la llegada del expresidente Chávez, de esta persona, con sus ideas de socialismo, comunismo, empezó a atacar a ese aliado y empezó a excluirlo. Entonces, nuestros recursos, nuestras cosas que pudieron haber representado a nosotros el beneficio para un estándar de vida, una calidad de vida increíble. Esto se traducía a mejores hospitales, mejores autopistas, mejores universidades, mejores colegios, personas más preparadas, cerebros, la calidad de estudio increíble, personas pensantes, doctores, ingenieros. El desarrollo industrial en el país hubiera sido increíble, el desarrollo agrónomo. Nosotros fuéramos uno de los países más poderosos, porque es que tenemos los minerales, es como que te eres así, estés envuelto en oro, pero no sepas qué hacer con ello. Entonces teníamos todo eso. ¿Y qué hizo esta persona? Era del interés, todas estas riquezas, del interés de personas de otros países donde tienen la suficiente mentalidad para desarrollar chips de computadora, para ir a la evolución de lo que viene siendo la humanidad, pero aquí tenemos la materia prima. A estas personas les interesa tenerla. Entonces, ¿cuál fue el miedo? Que en algún momento nuestros recursos naturales, nuestras riquezas y todo esto que les estoy diciendo fueran a parar a las manos equivocadas, fueran a parar a los enemigos de los intereses de estas personas. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense lo que estamos viviendo hoy en día. Lamentablemente, después de toda esta situación, de toda esta historia venezolana, que en lo personal yo la amo mucho y la entiendo así, que se hizo un trabajo, un sacrificio, que hubieron muchos próceres, que hubieron una gran cantidad de venezolanos que dieron su vida, que lucharon por la independencia, por vernos grandes, por vernos una potencia. Y hoy en día, estas personas que vinieron con este lenguaje nos dejaron expuestos, que llegaron al gobierno y llegaron al poder bajo el lenguaje de dignidad, de amor a nuestro pueblo, que teníamos que amar a lo nuestro, que teníamos, o sea, un lenguaje patriótico, un lenguaje así, y fueron quienes nos dejaron ante el mundo más expuestos, quienes nos dejaron a merced de los imperios. Entonces hoy en día puedes ver lo positivo, que venga Estados Unidos, que seamos parte del Estado 51 de los Estados Unidos, pero ¿bajo qué condiciones? ¿Seríamos bajo qué ciudadanos? ¿Estas personas están a nivel humanitario ayudándonos a nosotros o es netamente por los recursos? Ahí está Marcos Rubio,
descendiente cubano en los Estados Unidos, ¿qué han hecho por Cuba? Ahí está el pueblo cubano, pasando todos estos trabajos, hambre, miseria, sin luz, sin combustible. Esa persona está, eso es un grito ante la humanidad. ¿Quién ha hecho algo? Marcos Rubio hoy en día es cabeza, está en la cabeza política, en el centro de mando, de los primeros del mando en los Estados Unidos. Que él en un chasquido de dedos pudiera cambiarle la vida a todos esos cubanos. Pero ¿por qué no lo hacen con Cuba? Porque Cuba no tiene los recursos que teníamos nosotros, que tenemos aquí en Venezuela. Por eso es que Venezuela es importante, no por los venezolanos, no es por tu escándalo y tu música y tu viveza criolla, no. Es por los recursos, es por lo que representa esta región geográfica, estas riquezas ante la humanidad entera, ante la subsistencia de la humanidad entera. Entonces, estos recursos es lo que representa. Ahora, positivo. ¿Cómo seríamos como ciudadanos con ellos? ¿Seríamos ciudadanos de qué? Ustedes sabrían cómo estarían. Yo por lo menos les puedo decir lo siguiente. Yo tengo que decirles lo siguiente. Yo desde chamo he sido muy influenciado con la cultura americana, con las películas, las series, las músicas. Me encantan. Muchas filosofías que tienen inclusive su defensa ante la propiedad privada. Quienes me conocen saben que vengo haciendo un trabajo con respecto a la propiedad privada, porque lamentablemente Venezuela, en este cáncer, comunismo, socialismo, uno de los factores que nos vimos, uno de los sectores que se vio más perjudicado con todo esto fue la propiedad privada, donde no hay garantías, donde hay expropiaciones, invasiones, los inquilinos no se salen de las casas, perdiste tu propiedad. Esto es triste, esto es lamentable, lamentable, esto es algo detestable para el derecho humano, para nosotros como seres humanos, para la vida, para el progreso ante la sociedad. Entonces Estados Unidos representa eso, el respeto a la propiedad privada, la garantía que tengas, el progreso, el que puedas hacer, el que puedas tener y obtener así. Entonces yo, en lo personal, vengo muy influenciado con todo esto, pero conozco de la historia y conozco qué es lo que ha pasado a través de estos países que han caído en ciertas cosas. Y como toda colonia, como todo país donde eres anexado, nunca vas a tener como ciudadano los mismos derechos. Hoy en día espero que los imperios, que las personas, las potencias en el mundo entiendan esta situación. Y creo que sí. Fíjense lo que pasó con las Islas Maldivas en Argentina. Argentina estaba reclamando porque ese era un territorio que a ellos les pertenecía y a estas personas en las Islas Maldivas le hicieron un referéndum, unas votaciones para ver si ellos querían ser de Argentina o querían quedarse como colonia, como que lo que son actualmente. Y ellos votaron rechazando que nunca querían ser como Argentina, no querían ser del territorio argentino. ¿Por qué? Porque ellos eran, si no me equivoco, de la corona inglesa, de Inglaterra. Hoy en día creo que Inglaterra los dejó a ellos ser soberanos bajo su protección. O sea, Inglaterra les deja que tengan su economía, que tengan sus políticas, que ellos decidan ahí en ese espacio, pero están bajo la protección de Inglaterra. Entonces estas personas hoy en día creo que tienen una calidad de vida superior a lo que puede tener cualquier argentino, que hoy en día Argentina, gracias a Dios, con el presidente Javier Milei, están superando muchos problemas y están próximamente a ser una nación próspera. Entonces Venezuela, que es mi país, que la amo, que entiendo los recursos, que me siento bendecido haber nacido aquí, me da tristeza el haber visto cómo durante factores políticos y bromas no supieron tomar las mejores decisiones. Te lo voy a decir así, me da tristeza el enterarme hoy en día que quien más apoyó y más hablaba de las bellezas y más hablaba del amor por nuestro país, por nuestro pueblo, fue la persona que le hizo mayor daño a nuestro territorio, a nuestro país, a nuestros recursos, porque fue quien nos entregó a los demás y abrió las puertas y permitió que hoy en día estuviéramos así, a punto de ser que todo lo que el trabajo que hizo Simón Bolívar, que todo el trabajo que hicieron nuestros libertadores, nuestros próceres, fuera ya dejado para la historia y pasáramos a ser parte de un territorio, de un imperio, cuando siempre fuimos independencia. Entonces, ¿quiénes nos dejaron esta situación? Analízalo. ¿Está bien o está mal? Lo dirá la historia, si llegase a pasar. Si ustedes me dicen a mí, Alirio, pero después de todo esto que nos hablaste, ¿qué opinas tú? ¿Deberíamos ser? Si me preguntas a mí, nosotros deberíamos siempre ser una independencia, un país independiente. Pero si me preguntas, te voy a decir lo siguiente. Lamentablemente, ante esta realidad, ante esta situación y todo lo que se vio, lamentablemente,
podemos extender inclusive más allá el video para hablarte de nuestro ADN, de quiénes somos como Caribe y todo esto. Lamentablemente a través de la historia no estuvimos preparados o se mantuvo presente en estas partes del mundo la corrupción, estos pensamientos de estas personas, donde fuimos una olla de oro, una olla bellísima y no supimos valorarla. Entonces no sabemos si en manos de unas personas que ya vengan a estudiar, que vengan con otras cosas, pudiéramos ser una mejor nación. Si me preguntas sinceramente, me gustaría seguir siendo un país independiente, pero en las manos correctas, en las personas con valores, con principios, con ideales, con filosofías correctas, de vidas centrados, cero corrupción, que ame a un país, que busque el progreso desde el más humilde, respetando la propiedad privada, respetando y premiando a quien estudia, a quien se gradúe, a quien haga las cosas, a quien trabaje, ofreciéndole las oportunidades para las empresas, para los emprendimientos, para recuperar, para que las personas que tienen los cargos públicos hagan su trabajo y sepan que son servidores públicos y no son príncipes ni personas en el reinado tocados por Dios por estar ahí. Que un presidente ame y tenga la sensibilidad de su pueblo, desde el más humilde hasta el empresario más poderoso. Eso es lo que debería haber existido en nuestro país, en nuestro continente. Y en Venezuela, quienes mandaran así, y ya esto está demostrado, porque hoy en día en El Salvador se ve cómo el señor Nayib Bukele ha invertido. Fíjense cómo dice, ¿de dónde usted sacó dinero para inaugurar un hospital increíble? ¿De dónde usted sacó dinero para inaugurar tantos hospitales? Él dice, cuando no hay corrupción, el dinero alcanza. Y es así. Si en Venezuela hubieran tomado esas decisiones, hubieran llegado personas que amaran este país, no estuviéramos ante esta situación. No estuviéramos como la mujer maltratada, bella, hermosa, pero maltratada por aquel tipo que no supo valorarla. Y fuéramos después la de cualquiera. Compañeros, esa fue mi opinión con respecto al tema. En conclusiones, si pasásemos a ser parte de los Estados Unidos bajo ese imperio, un país que piensa en lo correcto, porque es un país que piensa en su bienestar, en sus ciudadanos, en su beneficio, para mantenerse como potencia y como el primer país del mundo, ¿cómo nos verán a nosotros o cómo viviremos nosotros como ciudadanos? Si ustedes ven, hoy en día Puerto Rico pasó un clima de peligrosidad, de mucha violencia, de robos, de mucha delincuencia, y hoy en día Puerto Rico bajó sus índices. Puerto Rico hoy en día puede tener acceso a mejor educación. Creo que su economía está mucho mejor que cuando estaba bajo la administración de los Estados Unidos, pero el ciudadano puertorriqueño no tiene las mismas condiciones que el ciudadano americano como tal. Es decir, un puertorriqueño, independientemente con los papeles que él tenga, él puede viajar a ciertas partes de Estados Unidos, mas él no puede estar por todos los territorios de Estados Unidos. Es decir, eso crea en la persona que se sienta que no es el mismo ciudadano, que no es el mismo americano como el que está en ese país. Entonces nunca se va a sentir americano porque no tiene las mismas oportunidades, no tiene las mismas ventajas, beneficios que tiene un ciudadano americano. Entonces nosotros como venezolanos estaríamos ¿bajo qué? ¿Bajo qué normativas? Como anexados anexados a lo que viene siendo Estados Unidos, no al territorio, porque Venezuela nunca se va a mover el espacio de tierra para el continente, para ese espacio del planeta, no. Siempre vamos a estar aquí, pero bajo el dominio de los Estados Unidos, en el sentido de que vamos a ser parte del gobierno. Sí me están entendiendo lo que quiero decir, pero ¿bajo qué condiciones? ¿Vamos a tener la misma calidad de vida, las mismas condiciones que un ciudadano? ¿O se piensa manifestar, como a través de la historia, aprovechando bajo el gobierno que esté aquí, que ya tiene los años de experiencia, para mantenernos a nosotros en control, mantener un sueldo mínimo, unas condiciones de vida mínimas? Porque por eso Estados Unidos estuvo en peligro su industria, porque empiezan a trasladar sus industrias a China y a estos países donde la mano de obra es pagada menor que en su país. Es decir, si tú tienes una industria en los Estados Unidos, tú tienes que cumplir con unos estándares, con unos sueldos a estos empleados, con unos seguros, con una calidad de vida, de ventaja que tienes que darle a estas personas, que en otros países no. Entonces tú prefieres llevar tu industria a esos países. El gobierno de ese país se va enriqueciendo, pero sus ciudadanos van percibiendo cosas mínimas. Entonces, en Venezuela, ¿cómo vamos a estar? Vamos a estar como en esos países. O ya habrán aprendido y estaremos de repente, no sé, hay que ver cómo estaría la realidad de Hawái. ¿Cómo sería Hawái
si se hubiera mantenido bajo su gobierno, bajo su monarquía, porque Hawái tenía su rey, su reina, estaba bajo una monarquía, ¿cómo sería hoy en día? O si estaría en mejor mano. Si me preguntan a mí los países que han estado en cierto momento en control o bajo alguna cuestión vinieron a saludar, de los Estados Unidos, esos países hoy en día, si me preguntan a mí, yo los veo que están mejor que la realidad que ellos tenían. Se han desarrollado inclusive, pero ¿bajo qué costo? ¿Bajo qué precio? Entonces en la historia, vuelvo y resumo. Estos amigos lo están. Entonces, bajo la historia, vuelvo y resumo. ¿Es beneficioso? Sea beneficioso desde mi punto. Alirio Veras, ¿qué puedo decir? A mí me encanta mi historia, me encanta mi país. Siento orgullo por los próceres que en algún momento libraron las batallas. Hoy se está celebrando el aniversario 24 de junio. La batalla de Carabobo, en el campo de Carabobo. La batalla que dio el sello, que ya pone, como quien dice, el finiquito a la independencia de nuestro país de la colonia española. Pero esto se hizo, entonces las personas que vinieron en posterior no apreciaron esto y hoy nos dejan bajo la figura que pudiéramos ser otra vez colonia de otro imperio. Espero que me entiendan esto. Ahora, que pudiéramos estar mejor con los Estados Unidos. Si me preguntan, bueno, Alirio, ¿pero qué quieres estar? ¿Quieres seguir bajo como se venía estando en Venezuela? Porque independientemente eres nacionalista y tienes todo lo patriota, pero no tenías salud, no tenías educación, estaban reprimidos, teníamos miles y miles de aquejas, miles y miles de cosas que nos aquejaban, que, ajá, yo me mantengo aquí, amarillo, azul y rojo, pero mira cómo me tienen aquí, pasando hambre, trabajo, no puedo comprar carro, no tengo agua, no tengo luz, no tengo salud, no evoluciono como ser humano, me pierdo los adelantos científicos, los beneficios de la actualidad en el mundo. Estoy apartado, estoy segregado, porque por políticas que tomaron ciertas personas estoy viviendo bajo este yugo. Pues lamentablemente les digo que de nada vale y son culpables una y mil veces quienes estuvieron bajo, quienes tomaron las decisiones, quienes nos llevaron hoy en día a como estamos. Y si nos toca estar hoy en día bajo las leyes de un imperio, bajo otras cosas, que saben los recursos, porque se reirán y dirán que este país tan precioso, qué recursos tan importantes para la humanidad y están bajo las manos de aquellos seres. Vamos a rescatar mejor eso. Es lamentable. Es mi opinión, es mi análisis. Los dejo a ustedes ahí que dejen en los comentarios qué opinan y que aprendamos como sociedad y que la historia continúe. Mientras quienes llevamos nuestras batallas personales aquí en el país, quienes fueron en algún momento inteligentes y se fueron en algún momento y prosperaron y tienen mejores condiciones de vida en otros países, tienen un mérito. Quienes se quedaron aquí apostando por un mejor país tienen un mérito. Pues ni que él se fue tiene más mérito, ni que él se quedó tiene más mérito. Pero sí se me vienen a la mente algunas palabras de Simón Bolívar, nuestro libertador, que en algún momento dijo algo parecido a esto. El continente americano no tiene salvación, huye, vete al imperio, porque lamentablemente no hay salvación. Y hoy en día, y con todo esto que ha pasado, se ha recalcado más y más esas palabras. Por eso quienes se fueron y están desde el exterior, y en esto lo dejaré para otro video, les duele Venezuela, les duele lo que pasen, pero están haciendo su vida, están disfrutando, manejan un carro del año, disfrutan ventajas de educación, tienen mejor salud, mejor calidad de vida, pueden ir a una obra de teatro, pueden ir a un cine, pueden comprarse una ropa, unos zapatos, si están enfermos tienen una atención médica superior a lo que podían tener aquí en el país. O quienes quedamos aquí y pensamos en que podíamos con nuestro trabajo, con nuestros sacrificios, sacar el país adelante. Pero si quienes mantenían las posibilidades de ofrecer, de dar las oportunidades a que nosotros los ciudadanos pudiéramos emprender, pudiéramos salir adelante, nos cerraron el chorro, nos subyugaron, ¿cómo podíamos lograr eso? Imposible. Lamentablemente esta es la realidad que vivimos hoy en día y estamos bajo ese cuestionamiento. Venezuela, está bien que sea el Estado 51 de los Estados Unidos. ¿Será esto un chiste del presidente Donald Trump, de un empresario, de un millonario que se puede estar riendo muy tranquilamente porque ha tomado las mejores decisiones para su nación según desde mi punto de vista? Y es lo que debería hacer cualquier mandatario.
sin quitar los derechos humanos a las otras personas, a los vecinos. O sea, no puedes hacer justicia y darle riquezas a tu país cagándote en los demás. Pero este señor ha demostrado que ha intentado llevar ciertas luz a ciertas partes del mundo donde se grita. No quiero despedir el video sin antes decir que efectivamente Cuba es un pueblo que ahorita necesita la ayuda, que ahorita necesita que la humanidad se fije, países Cuba, Venezuela, países que están en conflictos bélicos que se necesitan, y como la humanidad en esta época del año, todavía lo que nos falta, madura lo que nos falta avanzar como civilización para el bienestar de todos. Es posiblemente un sueño casi imposible de cumplir, pero específicamente desde aquí, desde el territorio venezolano, para mis compatriotas venezolanos, ¿qué opinan ustedes? Estoy casi 100% convencido que si mañana hacen unas elecciones, de que si nos gustaría ser el Estado 51 de los Estados Unidos, muchísimos votarían que sí, por todo este descontento que ha pasado. Pero como les digo, ¿bajo qué costo sería? ¿Bajo qué condiciones sería? ¿Y cómo estaríamos en el futuro? Dios me los bendiga, les habló a ustedes aquí Alirio Vera desde Caracas, Venezuela. Espero que nos podamos ver en un próximo video y recuerden que sigo alzando la voz por mí, por miles de venezolanos con respecto al tema de la propiedad privada aquí en el país. Los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube y me sigan en TikTok. Dios me los bendiga, hasta un próximo video.